Cordial saludo, queridas amigas y queridos amigos. Es una gran alegría estar una vez más con ustedes en este espacio evangelizador donde les llevamos una nota preparatoria para la celebración del domingo. En esta oportunidad, para el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, donde el texto del Evangelio que escucharemos está tomado del capítulo 9 de San Juan, los versículos 1 a 41. Se trata en efecto de una larga escena que conocemos todos bajo el título de El ciego de nacimiento. Como se trata de un texto narrativo, podemos entonces encontrar en él una escenificación, una presentación de cada uno de los momentos que secuencialmente se van dando. Inicialmente los versículos 1 a 7, como ustedes pueden percibir en el esquemita que les muestro, nos presenta el signo. Jesús, que está con sus discípulos y seguidores en el templo y que realiza el signo, el milagro de la curación, de la sanación de este ciego de nacimiento. Tras el signo viene pues un interrogatorio que a su vez se desenvuelve en varios momentos, en varias pequeñas escenas, podríamos decir. Los versículos 8 a 12 nos permiten encontrarnos con la gente que le pregunta al ciego de nacimiento qué es lo que ha ocurrido en su vida. Luego, los versículos 13 a 17 nos presentan la confrontación, el interrogatorio a que es sometido el ciego de nacimiento por parte de los fariseos. Los fariseos continúan en escena en los versículos 18 a 23, en esta vez para interrogar a sus padres y para pedirles razón, cuando en realidad, como ellos le responderán a los fariseos, es el ciego de nacimiento quien está en capacidad de dar razón de lo que ha sucedido en su vida. Después, todavía los fariseos en acción vuelven a interrogar al ciego de nacimiento en los versículos 24 a 34 y nos encontramos con una escena bastante curiosa ahí, y es el hecho que el ciego de nacimiento en práctica termina interrogando, confrontando a aquellos que son sus confrontadores, porque les va a preguntar, bueno, ¿y ustedes que supuestamente lo conocen todo, por qué no saben, por qué no reconocen, por qué no admiten la realidad de este signo salvador que ha realizado este personaje, Jesús, en su vida? Finalmente el texto se va cerrando en los versículos 34 a 38 con un nuevo encuentro que tendrá Jesús con el ciego de nacimiento, donde lo lleva a reconocerlo como el Hijo del Hombre, como el Mesías. Y un juicio que realizará Jesús en los versículos 39 a 41, juicio de reconocimiento hacia quienes lo ven a él como la luz, pero igualmente será un juicio de condena para quienes no quieren ver en Jesús la luz del mundo. Es lo que nos permite reconocer entonces este texto que acabamos de recorrer así rápidamente. Ahora bien, a lo largo de este texto encontramos una serie de elementos que enriquecen la escenificación que se ha hecho. Contextualmente hablando, es necesario decir que este signo de la curación del ciego de nacimiento tiene lugar con ocasión de la fiesta de los tabernáculos, que traía sin duda a la memoria el paso de Israel por el desierto, como podemos leer, por ejemplo, en Éxodo 23 o en el capítulo 14 del profeta Zacarías, fiesta que era celebrada normalmente al caer de la tarde, en un ambiente particular de colorido, con antorchas y braseros que iluminaban los muros del templo de la ciudad santa de Jerusalén. Igualmente está presente el agua
de la piscina de Siloé. Siloé significa a la letra enviado y en consecuencia nos recuerda una característica fundamental, clave del discipulado, que es efectivamente aquella de ser enviado. Igualmente está presente en este lindísimo relato la luz que percibirán los ojos del ciego, la cual entonces recuerda la invitación constante hacia una nueva creación, al paso de las tinieblas a la luz. Jesús, que se presenta como luz del mundo, por ejemplo, en Juan 8:12, vuelve a hacerlo aquí en 9:5 y será descubierto como tal, como luz por parte del ciego. Sabemos muy bien que el sol ilumina el camino, es también luz para todo aquel que ilumina el camino hacia Dios, ese sol nuevo, Jesús de Nazaret. En el Primer Testamento, las tres partes que forman la Biblia hebrea, la Torá, los profetas e igualmente los otros escritos con carácter sapiencial, serán esa luz que ilumina al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo es la nueva luz, la luz de la vida, la luz de la salvación, que ilumina a todo aquel que cree en él. La luz es, pues, símbolo de la vida, de felicidad y de alegría. Las tinieblas, por el contrario, son signo de muerte, de desgracia, de lágrimas. Lo podemos leer en Job 30, en el Salmo 17:5, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos 13:11 siguientes. Así que este contraste entre luz y tinieblas que encontramos en el relato del ciego de nacimiento va a caracterizar dos mundos opuestos, el del bien y el del mal. Quien acoge a Cristo como la luz permanece en el mundo del bien. Quien se queda en la oscuridad, en las tinieblas, rechaza a Cristo. De tal manera que tenemos entonces aquí un texto que nos muestra una línea fundamentalmente discipular que podemos leer muy bien a lo largo del relato. En efecto, hago notar otro detalle que podemos descubrir en nuestras Biblias. Por ejemplo, en 9:11, el ciego de nacimiento va a considerar a Jesús simplemente como ese hombre. En 9:17 hay una progresión porque va a decir de Jesús que es profeta. En 9:33 va a decir que Jesús viene de Dios. Y en 9:35 encontramos el descubrimiento de Jesús como Hijo del Hombre, como Señor, como digno de adoración en 9:38. En consecuencia, hay en el texto una progresión que podemos llamar discipular, de un reconocimiento mínimo, casi imperceptible, hasta prácticamente una profesión de fe. Muy bien, queridos amigos y amigas, saquemos una conclusión que nos sirva para nuestra vida cotidiana. Ante la pregunta inicial, que podemos considerar capciosa de parte de los acompañantes de los discípulos de Jesús a él sobre quién pecó, él o sus padres, podemos concluir que ni el ciego ni sus padres han pecado. Podemos agregar que todos somos ciegos de nacimiento cada vez que cerramos nuestra mente y nuestro corazón al encuentro con Jesús. Y en consecuencia, todos, ustedes y yo, estamos llamados a desterrar de nuestra vida interior la ceguera espiritual que nos aleja del encuentro con Jesús vivo en su evangelio y a pedir la gracia de la luz espiritual que nos lleve a reconocerlo, a seguirlo y a amarlo cada día de nuestra vida.